Esta mañana quisiera platicar acerca de un tema que tiene que ver con la sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial. Los tiempos se acercan para, digamos, el tercer periodo de Carlos Salazar Lomelín. Él es el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Quien fuera el director de FEMSA, digamos, aparentemente ya no se reelegiría para un tercer periodo. En abril viene la convocatoria para lo que sería el proceso de sucesión en el CCE. Hay quien asegura que Carlos Salazar ya no seguirá. La verdad es que los resultados logrados, obtenidos por el actual equipo del Consejo Coordinador Empresarial son muy malos. Desde que, digamos, inició el gobierno, lamentablemente hemos visto acciones de política pública que, digamos, no han tenido el contrapeso por parte del sector privado. El tema, por ejemplo, de los cambios a la ley eléctrica, pues solo mereció un comunicado y ya. O sea, una postura bastante conservadora. Y eso no gusta a muchos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, en donde dicen tendríamos que ser mucho más enfáticos en reclamar que este tipo de situaciones pues no son precisamente las mejores para propiciar una mayor inversión y para que el contexto de la economía mejore. Y en ese sentido, pues hay quien dice que al final de cuentas Carlos Salazar no se va a reelegir. Como les digo, viene la convocatoria en abril. Y la verdad es que todavía Carlos Salazar no oficializa su parecer. Se está a la espera de que lo haga, pero viene una reunión de planeación estratégica en abril y ahí se espera que los miembros del Consejo Coordinador Empresarial se reúnan, y ahí es donde se espera también que Carlos Salazar manifieste si se va a reelegir para un tercer año. Como les digo, al interior del Consejo Coordinador Empresarial no todos están a gusto con la gestión de Carlos Salazar. No sé si Carlos Salazar está a gusto porque al final de cuentas le ha echado ganas, ha tratado de ser un interlocutor cercano al presidente, pero al final de cuentas las políticas públicas que se han implementado se han dado más allá del parecer del sector privado. Ahora, se dice que el sucesor en el Consejo Coordinador Empresarial sería Francisco Cervantes. De hecho, recordarán ustedes que este hombre extendió su periodo en Concamín con el apoyo de la Secretaría de Economía. Se adujo que no se podía reunir su consejo, que porque había pandemia. La verdad es que todos los organismos se han reunido, han tomado medidas, pero esta no se la creyó nadie. Lo que pasa es que me parece que se estaba preparando para que Francisco Cervantes, el presidente de Concamín, pueda ser el sucesor de Carlos Salazar. Sin embargo, también al interior del CCE, aunque todavía el proceso no ha iniciado, Francisco Cervantes no es tan bienvenido, el presidente de Concamín. ¿Por qué? Porque hay quien visualiza al encargado de la Confederación de Cámaras Industriales, lo ven muy cercano a algunos intereses del sector privado, no a todos los intereses del sector privado, como tendría que ser un dirigente. Y lo más preocupante, lo ven demasiado cercano a Palacio Nacional. De hecho, la Secretaría de Economía con Graciela Márquez le dio el espaldarazo para que se diera la extensión de su periodo, así un documento que salió a marchas forzadas, a vapor. Y esto se considera que podría ser dañino para tener un diálogo de calidad con el gobierno federal, un diálogo que permita enfrentar el actual entorno en mejores circunstancias y sobre todo que se haga oír la voz del sector privado, sobre todo en un entorno tan difícil como los meses que vienen, las próximas semanas, los días que ya estamos viviendo con el forcejeo electoral al rojo vivo. Así que, habrá que poner este tema en el escenario, la sucesión en el CCE. Veremos si al final de cuentas Carlos Salazar se reelige. Como les digo, hay quien dice que no lo hará, que ya no habrá un tercer periodo. Hay quien dice que viene Francisco Cervantes. A muchos nos gusta Francisco Cervantes, pero nada está escrito. Por lo pronto, esta reunión de planeación estratégica en abril, y probablemente ahí haya mucho más claridad una vez que se dé la convocatoria para
la reelección en este órgano cúpula que se creó justamente en tiempos difíciles, Pedro, en la época de Luis Echeverría. ¿Te acuerdas cuando también había un gobierno populista? Se crea el Consejo Coordinador Empresarial y bueno, pues hasta ahora me parece que ha quedado muy corto su accionar en los últimos días. Pues Pedro, amigos, el comentario de esta mañana del viernes. Me comentaban que al principio de su gestión al frente del CCE, lo que más ostentaba Carlos Salazar era que cuando le marcaba al presidente por el celular, el presidente le contestaba. Y esto me dio una pésima impresión, como diciendo, le hablo y me contesta. Fíjate nada más lo influyente que soy. Eso no es suficiente para negociar por un sector empresarial tan importante. ¿Sabes qué, Pedro? Después de tantos años de cubrir al sector privado me he dado cuenta que las personas que llegan a esas posiciones de dirigencia se encandilan. O sea, nosotros los periodistas estamos acostumbrados a convivir con el poder. Durante muchos años lo hemos hecho. Algunos también se encandilan y algunos aprovechan esto, ¿verdad? Ya lo sabemos. Claro. Pero los que no tenemos pretensiones más que ser informadores, pues no nos encandila. Y yo he visto personas, dirigentes, que se vuelven locos, se transforman, de ser personas muy sencillas, muy humildes, se transforman y se hacen personas muy soberbias. El poder es terrible, Pedro, y yo creo que, pues, cuidado con esto y más ahora. Yo creo que se tiene que guardar distancia, se tiene que tener una persona equilibrada para que al final de cuentas, pues, el sector privado tenga, pues, una voz que realmente valga la pena frente a un gobierno que, bueno, tiene su forma de actuar, su ideología, su planeación, pero bueno, pues el sector privado también tiene la suya y tendría que hacerla valer, me parece. Tienes absolutamente toda la razón, querido amigo. Como siempre, Alberto, gracias, que tengas un extraordinario fin de semana. Igualmente para ti, Pedro, igualmente para todos.